riesgo de desastres en toda la costa y también en la sierra, ¿no? Creo que este tipo de talleres, de eventos deben replicarse y permitir alcanzar, ¿no?, a los diferentes ingenieros que participan nuevos conceptos, nuevas ideas y poder compartir, ¿no?, estudios, avances relacionados al tema. En esa línea, bueno, le doy la más cordial bienvenida a Emilia. Emilia Béjar es una reconocida profesional en el tema. Y bueno, con todo gusto el poder continuar difundiendo este tipo de eventos, ¿no? Que como digo, en esta particular coyuntura de un evento totalmente fuera del radar, ¿no? Como es este ciclón Yaku, que además tiene no solamente las connotaciones inmediatas de ahorita de lo que está sucediendo, ¿no?, de las precipitaciones, sino que va más allá, ¿no? Como sabemos nosotros, en el Pacífico Sur tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que es un evento regulador prácticamente de las condiciones climáticas del Perú, ¿no? Relacionado al tema del Niño, y que ahora han cambiado las condiciones a un ciclón que lo que hace es permitir el trasvase de aguas con temperaturas bastante mayores del Pacífico suroeste hacia Sudamérica, ¿no? Y que tiene una connotación no solamente puntual, como digo, en lo que está sucediendo ahorita, sino que puede tener importantes impactos en lo que es un próximo fenómeno del Niño de gran intensidad. Entonces es muy importante que temas relacionados a la gestión de riesgos de desastres los continuemos desarrollando, ¿no? Y los vayamos enfocando en este tipo de procesos. Entonces, sin más, solamente agradecer a todos los participantes, ¿no?, el poder estar presentes en este evento, eventos que vamos a seguir realizando de manera semanal durante todo el año, ¿no? Y invitando además a los participantes a poder proponer temas y poder proponer ponentes para seguir profundizando y haciendo debate respecto a toda la problemática de la gestión de riesgos. Así que sin más, bueno, les doy la más cordial bienvenida como presidente del capítulo y los invito a acompañarnos durante toda la sesión. Muchas gracias. Gracias, Celia. Ok, antes de iniciar, darle el pase a la ingeniera Emilia Béjar Melgar, vamos a leer un poquito de su CV. En este caso, la ingeniera es ingeniera geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en planificación territorial y gestión ambiental, con mención en planificación del desarrollo local y regional en la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado consultorías en Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, Gobierno Regional de San Martín, Instituto Metropolitano de Lima. Y es docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ingeniera Emilia, le doy el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, Eli. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación y bueno, espero poder compartir un poco de la experiencia que estoy teniendo, que vengo teniendo a lo largo de los años en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Un poquito indicarles en qué va a consistir o cómo voy a desarrollar mi ponencia. La primera parte voy a tratar un poco de la normativa, para tener ubicarnos en cuanto a la transversalización de la gestión de riesgos y el cambio climático en los procesos de desarrollo, ¿no? Y luego voy a entrar a lo que ya viene a ser algunos casos. Tengo 2 casos puntuales que venimos trabajando, que hemos trabajado, ya venimos trabajando, el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan MET 2040, algunos, una pincelada de lo que se ha hecho y de lo que se espera, y bueno, y también otro proceso que estamos desarrollando, ¿no? En cuanto a la infraestructura de saneamiento, y bueno, saneamiento que tenemos en el país. Bueno, sin más, inicio. Bueno, ya está. Como normativa tenemos que tener en cuenta, a nivel internacional,
Lo primero, el tema del marco de Sendai, ¿no? El marco de Sendai que habla para la reducción de riesgos de desastres, que va en un periodo de 2015 al 2030, que ya estamos cerca. Y dentro de los principios, como correlacionamos en el tema de la transversalización, nos habla de que la reducción de riesgos el manejo de va a depender de los mecanismos de coordinación entre todos los sectores, ¿ya? Y estos a la vez van a estar relacionados con los actores pertinentes en los niveles de gobierno respectivo y la participación de las instituciones ejecutivas, legislativas del Estado, ¿no? A nivel internacional. Lo que busca el marco de Sendai es reducir la vulnerabilidad y incrementar en cuanto a las estrategias de desarrollo, las estrategias de reducción de riesgo de desastres, la cooperación internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hablamos, y también tenemos que relacionarnos con lo que es la Agenda 2030, ¿no? En la cual estamos suscritos, en la que vamos a trabajar, o se va a trabajar con los objetivos que buscan, entre ellos, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad de los recursos, del desarrollo sostenible. Entonces, dentro de esto, tenemos que correlacionar o interceptar con el tema de la transversalidad de la gestión de riesgos. Y bueno, y hablando ya a nivel más local, en este caso más cercano, no local, sino ya a nivel de comunidad andina, hablamos que busca contribuir a la reducción de riesgos y del impacto de desastres para coadyuvar al desarrollo sostenible de todos los países de la región andina, ¿no? Fortaleciendo la institución y el establecimiento de políticas y estrategias con programas y subprogramas, ¿no? Que vayan a crear redes que permitan mejorar la gestión de riesgo a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, más cercano a nivel de comunidad andina, ¿no? Y hablando ya en la normativa del país, hablamos de dos elementos muy importantes, ¿no? Primero hablamos de la normativa principal que da pie a lo que es la ley de gestión, la ley de la 29664, hablamos de la política, bueno, antes hablamos de la política 32, que nos habla de la gestión de riesgos, y que nos va a dar, o que tiene como finalidad proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, ¿no? Bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación, reducción y la respuesta ante las emergencias y desastres, y la reconstrucción, claro está. Y si hablamos netamente de la 29664, hablamos en un principio es una ley, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y también nos indica que es un sistema interinstitucional sinérgico, descentralizado y transversal. Acá lo habla de manera directa, ¿no? Más directa el tema de la transversalización y participativo, ¿no? En el cual se han establecido o se va a trabajar o se va a gestionar los riesgos, en este caso, a través del establecimiento de principios, lineamientos de políticas, componentes, procesos e instrumentos, ¿no? He querido hacer este pequeño parafraseo, no, mencionar esta normativa para poder contextualizarnos y saber cómo debemos trabajar, ¿no? Teniendo esto como base, ya entramos a una ley más específica en el país, en la que más es sectorial, básicamente, ¿no? Hablamos de la 313, que es la ley de desarrollo urbano sostenible, el DUS, en la cual nos hablamos de la planificación urbana, hablamos de los planes de ordenamiento, planes de acondicionamiento territorial, disculpen, los planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, en ese enfoque, y nos o nos dice como objeto de creación de la ley, que es el lograr un desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y para esto se tienen que implementar mecanismos que impulsen la gestión de riesgos y la reducción de la vulnerabilidad. Es decir, para tener un desarrollo sostenible, urbano, en el país tenemos que implementar mecanismos que impulsen esta gestión de riesgos de desastres y la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Como antecedentes normativos, y ahora voy a comenzar a dar un poco el contexto o contextualizarnos a nivel mundial en cuanto al tema de cómo nos vemos afectados con los riesgos, ¿no? Voy a poner el puntero. Esta imagen que estoy mostrando acá es una imagen trabajada por el JICA,
en la que hace un recuento o una evolución de hasta el 2010, es lo que puedo identificar en la investigación que estaba haciendo. Nos muestra desde 1900 hasta el 2010 cómo se han ido incrementando los desastres, en este caso, que se vienen generando en el territorio a nivel mundial, porque esto a nivel mundial no es no solamente del Perú, en cuanto a los desastres meteorológicos e hidrológicos, inundaciones, en este caso ciclones tropicales, etcétera, cómo se vienen incrementando, sobre todo en los, desde el año, te puedo decir, desde el 80 hasta el 2010 esta imagen, ¿no? Y bueno, y los desastres geológicos referidos a terremotos, otros referidos, tienen también un incremento, pero no tan sustancial como se muestra con la línea azul, ¿no? Y si vamos a los reportes que ya se vienen presentando, o que se presentan en el CIMPAT, que es los reportes de emergencia en el Perú desde una evaluación desde el 2003 hasta el 2022, que es lo que se tiene establecido o mapeado, claramente vemos que estas líneas, estas líneas de color, en este caso el gris, el negro, el rojo, son las que tienen mayor incidencia. Hablamos de número de reportes en la parte superficial y hablamos en la parte inferior, en la parte superior, disculpen, en la parte inferior, hablamos de los meses, ¿no? Y vemos que los meses más críticos, justo en los que estamos actualmente, son los de entre febrero, marzo y abril, ¿no? Pero si vemos los colores, ¿qué nos dicen? Nos dicen que estas líneas nos dan, y esos nos representan colores, bueno, los colores nos representan años. Si vemos principalmente, hacemos el análisis, podemos decir que el 2019, no se nota el color ahorita en esta imagen, en la siguiente voy a mostrar más claramente el detalle de los años, pero puedo decirles que los últimos años, los últimos 5 años son los que tienen mayor incremento de incidencias, de emergencias a nivel nacional, ¿no? Teniendo esta línea acá que está pequeña porque recién es de la 2023 que se está reportando, no teníamos eventos registrados, de enero a febrero muchos, eran pocos, por lo mismo que se está empezando el año, se cambia de gobierno, de gobierno a nivel de sectores, en los gobiernos locales se cambia de personal, entonces recién están comenzando a incrementar data, ¿no? Entonces no se tiene mucha data por eso, pero si vemos, estos son los que tienen mayor incidencia. Y aquí ya se puede mostrar, se va a mostrar, mejor dicho, los últimos años, ¿no? Como les comentaba hace un momento, 2019, 2017, que es este color de acá, que viene a ser el niño costero, que tiene más incidencia. Hablamos del 2018, bueno, que después del niño ya bajan las incidencias, por lo mismo que se está buscando una estabilidad, o se logra una estabilidad por la fuerza que se ha generado, o sea, logrado toda la energía que se ha liberado en el evento anterior, ¿no? Y hablamos del 2019, el 2021 en este caso, 2020 no se tienen reportes por lo mismo que tuvimos la pandemia, se suspendió el tema de reportes, no se trabajó, y tenemos que la incidencia es mayor, ¿no? Y el 2022 de igual manera. Y todavía no tenemos reportes del 2023. Eso si hacemos o vamos viendo la realidad cómo está ahorita, todos los casos que estamos viendo en el transcurso de esta semana, vamos a inferir, de este caso yo estoy infiriendo que los casos que se van a registrar, los reportes van a ser bastantes, muchos mayores a los que tenemos actualmente, ¿no? Otro detalle que me parece interesante, ¿no? Es mostrar el tema de los costos que el gobierno desembolsa con cada evento que se genera, cada desastre que se genera en el país, ¿no? Vemos en el terremoto del 70, hablamos de monedas en dólares, se gastaron 800 millones de dólares. Hablamos, voy a mencionar algunos, los más resaltantes o los más, bueno, los más conocidos, por así decirlo, bueno, son todos conocidos, ¿no? Hablamos del fenómeno del niño del 82-83, hablamos de 1.000 millones. Hablamos del niño 97-98, 3.500 millones de dólares que el gobierno ha tenido bueno, el gobierno y las personas han perdido en general, porque en costos hablamos de todo un costo bastante global, ¿no?
Y si hablamos, y bueno, vemos que en los terremotos, también en el terremoto de Arequipa, se gastaron 311 millones, en el de Pisco hablamos de 1.200 millones, en el Niño Costero del 2017, sí, gastamos 3.2 millones de dólares. 3.2 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de no montos o costos menores, ¿no? Son bastante altos, ¿no? Y se vienen dando año tras año y vemos, o nos percatamos con estos gastos que se van haciendo, a pesar de que ya se está creando algunas normativas, algunos reglamentos, todavía el país, todavía los gobiernos, todavía no toman en cuenta la importancia de incluir, de tratar, de trabajar o gestionar los riesgos en el país, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante poder mencionar, ¿no? Y esta imagen que me parece, que quiero rescatar algo, ¿no? En el RIMAC en el 98, esta imagen es de Piura del 2017, teniendo en cuenta que en la precipitación del 2017 no fue tan alta o no llegó a los niveles que se llegaron en el 83 y en el 97-98. La precipitación fue menor. En algunos casos fue la cuarta parte. Entonces, estamos hablando de una variación bastante considerable y la cantidad de personas que se vieron afectadas en el 2017. Y ahora todavía no tenemos la evaluación económica de lo que se viene generando, pero también se está viendo que tenemos bastantes pérdidas en el país, ¿no? Bueno, ahora voy a mencionar un poquito también, hablamos de la transversalización de la gestión de riesgos y el cambio climático, ¿no? Vemos que en estos últimos años, como lo mencionó el ingeniero Santisteban, hablamos del ciclón Yaku que se ha desarrollado, que es un fenómeno que normalmente no se da en las costas, o no nos vemos tan afectados por ese tipo de fenómenos, de ciclones. Nosotros estamos más relacionados de repente al fenómeno del Niño, o a otros eventos que se vienen generando, que se generan en determinadas épocas. Pero esto de la generación de un ciclón es producto también de la incidencia que vamos generando, o que un evento recurrente que también se va a ver afectado, va de repente, el cual se va a incrementar en algún momento por el cambio climático, ¿no? Si hablamos del el cambio climático en el país, en el CENAMI ha desarrollado un escenario climático al 2050, en la que tiene identificado los posibles cambios de temperatura, cambios de precipitación en el país, ¿no? En el cual indica que en algunos casos vamos a tener precipitaciones muchos más altas, anómalas positivamente o anómalas negativamente, ¿no? Es decir, que vamos a tener inundaciones por un lado, y por otro podríamos tener sequías, ¿no? Entonces, si ya lo ha modelado, en este caso vemos que las anomalías positivas, es decir, donde vamos a tener mayor presencia de lluvias, precipitaciones, hablamos de la zona norte, la zona costera principalmente. En la zona de selva, hablamos de una precipitación que se mantiene constante, y en la Sierra Central hablamos de algunas zonas de sequía, ¿no? Bueno, no sequía, sino que también se mantiene e incrementa una proporcionalidad y una pequeña proporción, ¿no? Y sí, en este lado color marrón o sepia que vemos, hay un pequeño déficit de precipitación, ¿no? Variación o disminución, disminuye. Y si hablamos de la temperatura, vemos que las temperaturas van a incrementarse, ¿no? En su mayoría tenemos un cambio de 2.8 a 3. De 2.4 a 3.2 de incrementos en la temperatura promedio que se va a ver en el país, ¿no? Y bueno, estas variaciones nos van a tener diversos efectos en el país, diversos problemas a los que nos vamos a ver afectados. Hablamos de mayor ocurrencia de aludes, hablamos de desbordes de lagunas, hablamos de subida del nivel medio del mar, que tenemos nosotros una zona costera, hablamos en otros casos de sequías, precipitaciones fuera de temporada, movimientos en masa, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Y esto va, bueno, nos generan, se ve reflejado en las tendencias que estamos mencionando. Hablamos de el clima extremo, aumenta el número de sequías, inundaciones, olas de calor, avalanchas, etcétera, etcétera. También está relacionado a que la tendencia a nivel mundial global, hablamos del incremento de la población, y esto se ve reflejado en la ocupación de zonas, de repente no de manera formal, sobre todo en nuestro país, que tenemos esa problemática. Y otro tema que también, como país costero, tenemos el incremento del nivel medio del mar, ¿no? El nivel del mar, básicamente. Y bueno, estos antecedentes que se ha ido comentando, estas tendencias que se vienen generando, nos van a dar un escenario, o cómo se va a ir proyectando, cómo se va a proyectar el territorio de aquí a unos 10, 20, en este caso hasta el 2050, lo que nos tiene el CENAMI. Entonces nosotros tenemos que tratar de mitigar, minimizar estos impactos, ¿no? Y cómo mitigamos, cómo minimizamos, o cómo lo gestionamos, haciendo o trabajando, o la transversalidad, haciendo un trabajo transversal de la gestión de riesgos, en todo el territorio y en todas las actividades, acciones que se puedan realizar. Nosotros tenemos que introducir medidas para gestionar el riesgo en cada fase, en cada etapa, en los diferentes sectores que vamos a trabajar o vamos a estar, al cual estamos relacionados en el país, y estos nos van a permitir poder minimizar, mitigar, adaptarnos a los cambios que se vienen dando, ¿no? En este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder transversalizar la gestión de riesgos es mapear los riesgos, generar medidas de mitigación, también medidas de adaptación, y sobre todo estas medidas de mitigación, estas medidas de adaptación no van a poder efectuarse si no se asignan presupuestos para la elaboración de los mismos, ¿no? En este caso, empezamos con el tema de educación, porque es mucho la educación, la capacitación que se va a brindar en los diversos niveles de educativos, tanto en la educación básica, la educación, ya hablamos, universitaria, técnica, o en este caso superior, ¿no? Hablamos de la gobernanza, de los gobernantes de las instituciones, cómo trabajan la gestión de riesgo, ¿no? Si están inmersos, no están inmersos, ¿no? Hablamos del sistema energético de la misma forma. En el transporte, también todo el sistema de transporte tiene que incluir la gestión de riesgos. Hablamos de la planificación urbana y también la salud, ¿no? Que es un elemento muy importante. Y bueno, teniendo estos elementos, en el país se vienen dando normativas ya acerca de cómo analizar el riesgo en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. En este caso hablamos de una metodología que se ha planteado desde 2019, se viene trabajando, que es la evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidades en los proyectos de inversión pública, ¿no? Ahora los proyectos de inversión pública están desarrollando un capítulo en el cual se hace un análisis del riesgo de la infraestructura que se va a proyectar en la zona, ¿no? Con la finalidad de justamente evitar lo que tanto hemos venido pasando en los últimos años, ¿no? Que se construye un colegio y al mes este colegio se inunda, hay un movimiento de masas o un movimiento sísmico y se ve afectado el colegio o el centro de salud y ya no podemos utilizarlo, ¿no? Hablamos del el manual, bueno, las evaluaciones de riesgo de desastres establecidos por el CENEPRED, ¿no? Los manuales de evaluación que nos permiten identificar zonas de muy alto riesgo, alto, muy alto, medio, bajo, disculpen el orden, y por ahí las zonas mitigables y no mitigables con nivel muy alto riesgo, ¿no? También hablamos de los análisis de riesgo que se han establecido, que está establecido COFOPRI para poder limitar de cierta forma el problema que tuvimos tantos años, ¿no? El darle a la población un documento, darle a la población su título de propiedad en zonas que no les corresponde, ¿no? Y ahora vemos en las noticias que las personas tienen título de propiedad, pero ¿dónde están situados? En una zona
que no deberían de habérsele dado ese documento. ¿Por qué? Porque no es una zona segura. Entonces, ahora COFOPRI pide que se realice este análisis de riesgo en este asentamiento, en esta ocupación que se ha establecido, y en función a la evaluación que se hace, se determinan medidas y las ejecutan, se les puede dar el título. Si no, se tienen que solucionar esos inconvenientes y generar, generar básicamente o desarrollar las medidas. Ese es el detalle, ¿no? Si no desarrollan las medidas que se han establecido, no se les va a poder dar el título. Y también, un elemento que sea como que con el tema del ordenamiento territorial en el país a nivel de, sabemos que en el país se hacen estaban haciendo la zonificación ecológica y económica, y parte del ordenamiento territorial era hacer la zonificación ecológico-económica, los estudios especializados y luego un diagnóstico territorial. Y dentro de estos estudios especializados que se hacían para llegar a un plan de ordenamiento territorial en el país, que era el objetivo, que se quedó ahorita en stand-by, estamos en ese aspecto, se hacían las evaluaciones, los estudios especializados de riesgo, ¿no? Que tenía también una metodología. Estas son algunas metodologías que se vienen desarrollando o se han desarrollado en el país en cuanto al análisis y la evaluación de riesgos que tenemos, ¿no? En esta parte voy a hacer una pequeña presentación de lo que venimos trabajando en los últimos años. En este caso vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a hablar acerca del Plan de Desarrollo Metropolitano, Plan MED 2040, en el cual se trabajó en la parte de la evaluación de riesgos. Y bueno, el proceso que se hizo cuando trabajamos el componente riesgos, porque recuerden que cuando nosotros trabajamos un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo metropolitano, un plan de acondicionamiento territorial, trabajamos por componentes, ¿no? Entonces, tenemos un componente físico-espacial, tenemos un componente de riesgos, y en el de riesgo, ambiental y de riesgos, y en el de riesgos tenemos una metodología establecida, ¿no? El cual está basado en el manual de elaboración de los planes de desarrollo, ya sean metropolitanos, el plan de desarrollo urbano, o plan de acondicionamiento territorial del Ministerio de Vivienda, ¿no? En el cual se van a tomar algunos conceptos establecidos, algunos no, se toman los conceptos que trabaja CENEPRED. ¿Por qué? Porque CENEPRED sabemos que es la ley de que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y esta ley está sobre los sectores, porque cada uno de los sectores, cada uno de los ministerios, y trabajan de forma transversal, ¿no? Es lo que decía la ley, ¿no? Trabajan de forma transversal, trabajan con todas las instituciones públicas o privadas, ¿no? Todos en general. Entonces, hablamos de que cuando hicimos el estudio, analizamos los peligros por geodinámica interna, geodinámica externa, y los peligros hidrometeorológicos que teníamos o que tenemos en Lima metropolitana, ¿no? Luego se trabajó también un análisis de la vulnerabilidad. En este caso se trabajó principalmente el tema de la dimensión social y la dimensión física a nivel de manzana. Se llegó al establecimiento o al análisis de esta a nivel de manzana de la vulnerabilidad en Lima metropolitana, ¿no? Y luego determinamos el análisis de riesgo en cuanto al riesgo integrado social y físico, considerando la vulnerabilidad de los eventos que se han generado, tanto por geodinámica externa y los fenómenos hidrometeorológicos en este caso. De igual manera se hizo un análisis para lo que son las infraestructuras, ya sea infraestructuras educativas, infraestructuras de salud, las líneas vitales. Hablamos de las pistas, de las vías, ya sean la vía nacional, las vías departamentales, las locales que tenemos, ¿no? Bueno, y se habló también se analizó el riesgo de la infraestructura en la misma, tanto la física como la económica, y también hablamos de un análisis de la dimensión ambiental, ¿no? En cuanto al de riesgos en cuanto a la localización, ubicación de puntos críticos, y cómo estos puntos críticos, con la ocurrencia de un evento, se van a ver la incidencia que van a tener sobre el territorio, ¿no? Teniendo esto como elementos, se trabajó, se determinó los niveles de riesgo, en este caso, en todo Lima metropolitana, y bueno, y se plantearon las medidas
en este caso, correctivas, reactivas, que se podían trabajar en todo Lima para poder mitigar este riesgo que se puede generar, ¿no? En el caso de el análisis de riesgo, vamos a hablar por sismos. Nosotros trabajamos en Lima Metropolitana cuando se hizo el estudio, no generamos el mapa de sismos, porque tenemos nosotros el INGEMET, el IGP, que realiza estudios de sísmicos, tiene modelos específicos, y lo que nosotros hicimos fue básicamente trabajar con los temáticos que ellos tienen, y nosotros incorporamos algunos elementos, hicimos una valoración y generamos el mapa de sismos, ¿no? En el cual, como se muestra aquí, tenemos algunos resultados, ¿no? Se identificó que para sismos, las zonas muy altas están ubicadas sobre todo en las laderas de Caraballo, en las zonas de laderas principalmente, ¿no? Caraballo, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, las costas de Chorrillos, por la inestabilidad del suelo, y Villa El Salvador, ¿no? Fue lo que se analizó, se identificó en su momento. Si hablamos del otro tipo de peligro que también acontece en el territorio, sobre todo en la costa, hablamos del tsunami. En este caso también utilizamos información que se nos proporcionó por la DHN. Ellos son los que generan información a nivel de tsunami, porque ellos utilizan unos software especiales donde incorporan elementos que les permite hacer modelos de zonas de posible inundación, ¿no? En este caso se identificaron que las zonas son las zonas costeras, principalmente Ancón, Santa Rosa, son las que tienen mayor peligro, muy alto peligro en cuanto a la ocurrencia de un tsunami, y Villa Salvador, Lurín y Chorrillos fueron los que tienen un nivel alto, ¿no? Como vemos en esta imagen, por lo mismo que está casi a nivel, no hay a diferencia de la Costa Verde, que en este caso no se muestra el nivel de peligro alto ni muy alto. ¿Por qué? Porque tienes una zona, básicamente la parte que es contigua al mar del territorio, tienes un acantilado que no permite que la ola, o no va a permitir que la altura de la ola llegue y afecte a la población en sí, ¿no? Si hablamos de los fenómenos, los peligros por huaicos, en este caso trabajamos, para poder generar el estudio, trabajamos con datos topográficos, curvas de nivel, en este caso, valores de precipitación, la probabilidad de ocurrencia o la recurrencia que se viene generando en cuanto a estos eventos a nivel de Lima, a nivel de Lima Metropolitana, y la geomorfología del lugar, ¿no? En este caso, teniendo esos elementos como base, se identificaron, no se visualiza muy bien, pero algunas zonas específicas. Ojo, teniendo en cuenta que hemos trabajado acá a escala 1 al 120.000. La escala 1 al 120.000 te permite tener un detalle determinado, ¿no? No puedes tener un mayor detalle de repente para llegar a nivel de lote o manzana específica, porque no te permite a nivel de peligro. En el caso de la vulnerabilidad sí se trabajó a nivel de manzana, ¿no? Entonces se identifican en la parte, en este caso, algunas zonas en color naranja, en color rojo, que nos dan las zonas de muy alto y alto peligro, ¿no? En este caso hablamos de Lima Este, sobre todo Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, principalmente tienen los niveles más altos de peligro, y bueno, muy altos, y en el nivel alto hablamos de Caraballo, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Pachacamac, ¿no? Y si ahora vamos viendo lo que se viene generando en estos días, damos que los resultados que tuvimos en ese momento son las zonas que ahorita están siendo muy afectadas por los huaicos que se vienen dando y las inundaciones en algunas zonas, ¿no? En este caso. Y hablamos, bueno, también hicimos el análisis de inundación, básicamente las zonas de muy alto peligro en inundación. Tenemos las zonas que están, bueno, por fluvial, básicamente, las zonas donde se encuentran los cauces de los ríos, Rímac, Chillón y Lurín, ¿no? Que son los puntos críticos o las zonas críticas, las fajas marginales son las zonas críticas de mayor afectación, ¿no?
Hablamos también de un tema de caídas de rocas por movimientos, en este caso sísmicos como tal, en este caso las caídas de rocas. También consideramos la topografía como elemento temático, la geología, los movimientos sísmicos y la geomorfología, y en el cual se identificaron las zonas de Chorrillos, Barrancos, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel, en esta franja que va toda la Costa Verde, es la zona crítica, ¿no? En cuanto a caída de rocas por, en este caso, sismos, movimientos sísmicos que se pueden dar, ¿no? Luego, hablábamos de la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, a nivel de manzanas, a nivel de viviendas, se trabajó, se analizó la vulnerabilidad a nivel, física y la vulnerabilidad social. Si hablamos de la vulnerabilidad física, se consideraron parámetros que estaban relacionados con el material de construcción de las paredes, la antigüedad de las viviendas, el tipo de viviendas, la pendiente el tipo de pendiente donde estaba localizada la vivienda, si tenían o no contaban con licencias de construcción, el abastecimiento, si tienen o no tienen un abastecimiento de agua potable, servicios higiénicos, alumbrado eléctrico, régimen de tenencia, en la parte física, ¿no? Y hablamos de la parte social, en este caso la densidad de ocupación, el nivel educativo, el material del piso, en este caso, para ver básicamente el tema del ingreso económico que se manejó en esta zona. Bueno, en toda Lima metropolitana. Hablamos del grupo etario, hablamos de la capacidad de reacción ante emergencia. ¿De dónde conseguimos toda esta información? Esta información para poder trabajar los datos, para poder trabajar la vulnerabilidad se tomó de referencia a los datos del censo en primera instancia y algunos datos que manejaba la municipalidad, en este caso metropolitana. Cada una de las municipalidades se recopiló y se hizo un match del mismo y se evaluaron, ¿no? Si vemos aquí, estas son las zonas, sobre todo, si vemos en el mapita, tenemos las zonas, sobre todo las zonas más altas, que son las laderas, las más de periferia, las que tienen vulnerabilidad entre alta y muy alta, por lo mismo que están, si veo acá estas imágenes, están ubicadas en zonas de pendiente pronunciada, en muchos casos no tienen licencia de construcción, en muchos casos el material de las paredes no es el más adecuado, no cuentan con algún servicio, algún servicio básico. Entonces eso determinó en su momento el tema de la vulnerabilidad en Lima metropolitana, ¿no? Y si hablamos de la vulnerabilidad y el peligro, que lo mencionamos anteriormente, podemos tener los resultados a nivel de riesgo, ¿no? Podemos mapear los riesgos. En este caso, se hace una correlación entre el sismo entre el peligro y la vulnerabilidad y obtenemos los resultados, ¿no? En este caso, si hablamos para sismos, se identificaron todas las zonas a nivel de Lima que tienen nivel alto y muy alto de riesgo ante sismos. En el caso de inundaciones, también se identificaron las zonas probables a inundarse en caso de incrementos de precipitación, en este caso, y lo que vemos que se viene dando. Y tenemos finalmente un mapa en el cual nosotros incorporamos todos los peligros que hemos analizado, todos los riesgos, disculpen, los resultados de los riesgos, y obtenemos un mapa de sectores críticos en las que se tenía que hacer una mayor trabajo para poder minimizar este riesgo entre muy alto y alto, ¿no? Que identificamos en la zona, ¿no? Sobre todo, como lo mencioné ya anteriormente, en las zonas de laderas, San Juan de Lurigancho, hablamos de Caraballo, de Comas, del Rímac, hablamos de Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, toda esta zona, ¿no? Hablamos de Ate por acá, son zonas críticas que tenemos en Lima metropolitana, ¿no? Luego, en la parte, se habló en ese momento cuando trabajamos todo lo que era el plan de desarrollo, el plan MED 2040, hablamos de la incorporación de la transversalidad de la gestión de riesgos y el cambio climático, ¿no? Hablamos de que se tiene que intervenir en la movilidad urbana, en el sistema de equipamiento metropolitano. Si hablamos de equipamientos, estamos hablando
de infraestructura educativa, salud, áreas de recreación, los sistemas de infraestructura y servicios urbanos, hablamos de los espacios públicos, infraestructura ecológica, sistemas de patrimonio, estructuración urbana, la estrategia de generación de suelo y promoción de la vivienda, ¿no? En todos estos elementos se debe de incorporar el enfoque o la gestión de riesgos para poder tener un desarrollo sostenible a nivel a futuro, ¿no? Dentro de esto nosotros hablamos de propusimos una visión desde el punto de vista de riesgos, cambio climático y los factores ambientales, en la cual hablamos que de Lima, una metrópoli saludable, que aprovecha y promueve sosteniblemente sus recursos naturales, cuida sus cuencas hidrográficas, así como sus ecosistemas de lomas, playas y humedales, segura y resiliente, ¿eh? En su proceso de ocupación y crecimiento, con adecuados procesos de adaptación al cambio climático, y con autoridades, instituciones y población empoderada para la adecuada gestión ambiental y de riesgo de desastres, ¿no? Y aquí hago el hincapié, ¿no? Que tenemos aquí la piedrita en el zapato, ¿no? Las autoridades, las instituciones, la población no se empodera, todavía no tenemos el tema de gestionar los riesgos bien metidos, por así decirlo, ¿no? Disculpen la palabra, en la cabeza o concientizados, ¿no? Porque no vemos la importancia que tiene el gestionar los riesgos, el hacer caso o trabajar o desarrollar las medidas que se vayan a establecer, ¿no? Tanto sean de adaptación o de mitigación, ¿no? En este caso se establecieron objetivos, en este caso orientados a la gestión de riesgos, que también están correlacionados con el objetivo nacional, los objetivos del Plan Bicentenario, y también los objetivos estratégicos a nivel regional, ¿no? Se trabajaron en función a todos estos objetivos y se establecieron principalmente garantizar una ciudad metropolitana saludable, limpia y eficiente al manejo ambiental, incorporar de manera transversal la prevención y reducción de riesgos de desastres y adecuada capacidad de respuesta considerando los escenarios de cambio climático, ¿no? Aquí se indicó que teníamos que transversalizar todo esto, ¿no? Hablamos luego de los lineamientos que se incorporaron, que se plantearon, que se propusieron. Una ciudad segura, resiliente ante la ocurrencia de eventos sísmicos y eventos climáticos extremos, ¿no? Es lo que se planteó como el lineamiento estratégico, y luego se plantearon, bueno, en función al objetivo, se planteó algunas acciones, ¿no? En este caso, incorporar de manera transversal lo que mencioné hace un momento, y en función a esto, trabajamos en evitar la generación de nuevos riesgos en un contexto de cambio climático mediante el desarrollo de la gestión prospectiva y transversal a todos los modelos de desarrollo, reducir los niveles de riesgo de la población y sus medios de vida bajo un enfoque de gestión correctiva. Acá se incorporaron los tres tipos de gestión que realizamos: la correctiva, la prospectiva y la reactiva, ¿no? Hablamos de la transversalización del componente de gestión de riesgos, hablamos del fortalecimiento de capacidades tanto administrativas, técnicas, logísticas y financieras, ¿no? Que eso es lo que limita mucho en el país, porque podemos de repente tener toda la parte administrativa, podemos tener toda la parte técnica, pero no tenemos la capacidad financiera para poder solventar estos proyectos, ¿no? Y bueno, y afianzando y generando las mejores condiciones para organizar a la población, autoridades, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta, ¿no? Estos son los elementos que se trabajó. Y ahora voy a hacer una pequeña presentación también en lo referente a lo que es la incorporación de la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en la regulación de los servicios de saneamiento, ¿no? En este caso, la metodología de trabajo que estamos estableciendo, porque es un trabajo que se está desarrollando, todavía estamos en esto, vamos a mencionar que lo primero que estamos haciendo es construir escenarios. Recordemos que nosotros estamos hablando también de la gestión de riesgo actual y tenemos que proyectarnos al cambio climático, ¿no? De aquí ya nos dice Senami, al 2050 hay cierta variabilidad climática. Entonces,
lo que generemos, o las evaluaciones que hagamos, no solamente sean para ahora, sino también hay que tener perspectiva, hay que proyectar, ¿no? Entonces, en función a eso, se está planteando construir escenarios, ya sean tendenciales o probables, de aquí a 5, 10, 30 años, para tener una visión de cómo va a situarse o cómo va a estructurarse los sistemas de servicio, saneamiento y agua potable que tenemos en el país, ¿no? Luego de hacer esta construcción, lo que vamos a hacer es un análisis y una identificación, análisis y evaluación de riesgos. Luego vamos a trabajar una valoración económica en función a todos los elementos que identificamos que se encuentran en un nivel muy alto de riesgo. Se van a tener que plantear, se va a tener que identificar cuál es el costo actual y proyectado para poder tratarlos de alguna forma. Luego se va a hacer una identificación de las medidas de adaptación y al final hablamos de un costo-beneficio, ¿no? Se plantean medidas, pero de estas medidas, ¿cuáles son las que más convienen, ¿no? Ver a nivel de costos y beneficios cuál es la que se debe realizar en primera instancia, cuál es la secuencia de las mismas, ¿no? Hablamos de la construcción de escenarios, hablamos de dos elementos, la construcción de escenarios en función a las condiciones climáticas y a las condiciones no climáticas, ¿no? Y hablamos de las condiciones climáticas básicamente en función a lo que ha generado ya el CENAMI o otras las instituciones que se encargan de ver todo el tema climatológico en este país. En el caso del país, CENAMI es la institución encargada de este aspecto. Y luego la parte no climática, hacemos la evaluación in situ a través de encuestas, visitas de campo de toda la infraestructura y la capacidad de gestión que tienen cada una de las entidades, las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Hablamos luego de una identificación de la zona que corresponde al ámbito de estudio o el ámbito de prestación de servicio. Ojo, no solamente la prestación de servicio ahora, ¿no? Sino también tenemos que ver la prestación de servicio de aquí a una proyección de 10, 20, 30, 50 años, ¿no? Para esto se busca información correlacionada, se correlaciona con la información que puedan tener algún plan de desarrollo urbano, porque sabemos que los planes de desarrollo urbano tienen una visión, trabajan de aquí a 10, 20 años, entonces nos permiten tener una idea de cómo va a crecer el territorio y en función a eso, cómo se va a demandar, cuál va a ser la demanda del servicio, ¿no? Hablamos de una identificación de los peligros, ya sean de cada uno de los peligros que se han identificado en el territorio, en este caso, sean inundaciones o algún tipo de aluvión, no sé, todos los tipos de peligros que vamos a identificar en la zona se van a evaluar, ¿no? Hablamos luego de un análisis de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta las características de las infraestructuras, también lo que mencionaba en un principio, ¿no? Como el material de la infraestructura, la antigüedad, el estado de conservación y también el personal con el que cuenta, ¿no? La capacitación que tiene este personal en cuanto a gestión de riesgos, en cuanto al manejo de datos que pueda tener de catastro, de todo el sistema de saneamiento, en cuanto también a la capacidad financiera que tiene para afrontar algún evento de riesgo, un evento de emergencia, ¿no? Hablamos, bueno, y en función a eso determinamos los niveles de vulnerabilidad de las infraestructuras que estamos analizando, ya sean de las, en este caso, pueden ser las captaciones, pueden ser las tuberías, pueden ser los buzones, etcétera, etcétera, ¿no? En algún caso, las captaciones pueden ser en la zona de selva usamos balsas cautivas, en las zonas de sierra usamos algún manantial o hacemos un desvío del cauce del río, ¿no? Para sobre todo el sistema de saneamiento, de abastecimiento de agua potable, ¿no? Luego hacemos un análisis, bueno, hacemos el análisis de vulnerabilidad y luego vamos a generar entre el análisis de peligro y el análisis de vulnerabilidad, hacemos el análisis de riesgo, ¿no? Identificando cuáles son las zonas más críticas, las infraestructuras críticas, ¿no? Zonas, en este caso hablamos de infraestructuras críticas, también establecemos los niveles de riesgo que van a tener
y vamos a establecer, como mencioné, las medidas, ya sea de prevención, medidas reactivas, medidas correctivas, en el sistema o en el sistema de servicio o prestación de servicio, ¿no? En este caso. Bueno, y vuelvo a mencionar el mismo esquema que mostré hace un rato, esto es el proceso que estamos realizando actualmente, y bueno, eso es la presentación correspondiente al campo que estoy desarrollando. Les agradezco mucho. Y bueno, ahora sí estoy presta a las preguntas que las vamos a realizar al finalizar. Y el ingeniero Alfonso continúa. Muchas gracias. Sí, Adelante. antes de iniciar con la presentación del ingeniero Alfonso Díaz Calero, vamos a hablar un poquito de su hoja de vida. En este caso, el ingeniero Alfonso es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con una maestría en geología, en mención en geotecnia. Es especialista en gestión de riesgo de desastres y cambio climático aplicado a procesos de planificación y proyectos de ingeniería. Ingeniero Alfonso Díaz, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me Te escucha? doy el pase. Sí, sí, se le escucha bien. Perfecto, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Agradecer por la invitación al capítulo, ¿no? Saludando a Emilia por su presentación, al ingeniero Santisteban también por su presencia, ¿no? Como presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica, y sobre todo a todos los participantes, ¿no? Por su interés, ¿no? Y desde ya agradecimiento también en ser parte de esta ponencia, que en la coyuntura actual pues toma una mayor relevancia sobre el impacto que están teniendo estos procesos de variabilidad climática, ¿no? De anomalías climáticas sobre un territorio muy susceptible a la ocurrencia de eventos climáticos, ¿no? Y que puedan generarse producto de las precipitaciones, pues, huaicos, flujos de lodo, ¿no? Riadas en diferentes sectores de Lima y gran parte de la zona norte del país. Y por otro lado, pues el nivel de vulnerabilidad tan alto que tenemos. Y creo que los eventos que están ocurriendo ahora son muestra clara, ¿no? del nivel de riesgo muy alto debido a la vulnerabilidad, a la exposición y a la fragilidad tan grande que tenemos como sociedad, ¿no? Como infraestructura, ¿no? Que en relación a las condiciones que debería tener para las características del territorio en el que estamos, pues estamos bastante lejos, ¿no? Y en ese contexto, como experiencias, ¿no? De trabajo que he podido tener, quisiera compartirles dos experiencias importantes, creo yo, porque cada una de ellas tiene una particularidad. La primera, que es la que quiero compartir en un sentido de explicar y orientar ese sentido de transversalidad que tiene la gestión de riesgos en diferentes procesos de planificación y en procesos de reducción del riesgo de desastres, ¿no? La primera es esto que ustedes están viendo. Esto es Villa María del Triunfo. Aquí se hizo un estudio, ¿no? Un diagnóstico y una propuesta de Ingeniero espacios. Alfonso, ¿me escucha? Lo Sí, que pasa sí. es que no se ve su presentación, creo que no está cambiando. Está en la No, primera. todavía no estoy cambiando. Ah, ok, ok. Sí. Este estudio que ustedes ven aquí básicamente habla de cómo proponer procesos y condiciones para la ocupación en zonas que ya están consolidadas y que debido a la zonificación y a las normativas vigentes les dan una categoría de zona de reglamentación especial y pues afectan el proceso o limitan la posibilidad de desarrollar acciones que permitan reducir el riesgo. Sobre la base de ese contexto es que en este trabajo permitió y propone, ¿no? Desde un punto de vista técnico para que se exprese como elemento normativo, acciones prácticas concretas de cómo reducir el riesgo, ¿no? En sectores que actualmente se han definido como zonas de reglamentación especial. Y tomando el caso de Lima, eso involucra casi a 1,5 millones de personas que viven en laderas y en cerros, ¿no? Entonces, ahí donde les quiero mostrar este estudio, que parte desde un análisis de riesgo.
no estamos hablando de un EVAR, ¿no? Estamos hablando de un análisis del riesgo a nivel de distrito, que analiza las características y condiciones, ¿no?, de la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos. Y en esta presentación he querido poner dos puntualmente, ¿no? Una vinculada a la ocurrencia de flujos de lodo y otra asociada a la caída de rocas, ¿no?, producto de eventos sísmicos. Entonces, se analiza el peligro, se analiza la vulnerabilidad, ¿no?, muy parecido a lo que explicó la ingeniera Emilia, en el sentido de establecer condiciones de vulnerabilidad por fragilidad y resiliencia de diferentes sectores del distrito para establecer el nivel de riesgo. Y sobre la base de ese nivel de riesgo, establecer sectores críticos, ¿no?, que muestran pues niveles de pérdida mayor en caso se materialice el posible evento. Estas circunstancias ya nos van mostrando de que existen puntos con alto nivel de prioridad de intervención. Lamentablemente, la ley 31313, que se mencionó también, ¿no?, la ley de desarrollo urbano sostenible, está tratando de modificar estas condiciones, pero hasta antes de la ley y su reglamentación, esta categoría de uso de suelo de reglamentación especial pues ponía un limbo a estos sectores y no les daba una zonificación y no permitía el desarrollo de acciones, puesto que se categorizaba con reglamentación especial y la salida era que se hagan más estudios. Pero en la práctica, esas zonas seguían creciendo, seguían siendo ocupadas, seguían consolidándose y por ende generándose y configurándose un riesgo mayor, ¿no? Por lo cual, la idea fue establecer lineamientos que permitan expresar acciones a nivel de barrio, a nivel de sector, para reducir el riesgo y la autoridad local pueda desarrollar acciones. Lineamientos que van a estar definidos o van a expresar la determinación de parámetros de uso de suelo en zonas de reglamentación especial. Procesos de ocupación en ladera. ¿Cómo ocupamos una ladera? Con esto no queremos fomentar la ocupación de ladera. Esto está pensado básicamente en aquellas zonas que ya tienen un cierto nivel de consolidación y los procesos de reasentamiento voluntario son muy complicados, muy complejos y pueden que tomen tiempo y son consideraciones y aspectos sociales y económicos que pueden finalmente no ser exitosos. En el CENEPRED existen varios expedientes de procesos de reasentamiento que no están todavía desarrollándose o encaminándose a la velocidad que quisiéramos. Y si hablamos de sectores con servicios ya consolidados, pues es mucho más complicado todavía. Por lo cual, el sentido de este trabajo y de este estudio fue darle una salida mientras se plantean otras soluciones definitivas. Una salida que permita reducir el riesgo porque las precipitaciones como las estamos viviendo ahora no esperan el evento sísmico de gran magnitud que pudiese tener Lima, ¿no? Con el silencio sísmico que tenemos de casi ya 300 años, podría ser mañana. Es decir, tenemos que tomar acciones pronto y para ello hemos analizado características que nos permitan poder asumir aspectos vinculados a la determinación de parámetros, a los procesos de ocupación en laderas, adecuados sistemas constructivos sismoresistentes, adecuada conformación del espacio urbano e incorporar espacios de conservación y de aporte ecológico. Ahí vamos viendo cómo la gestión del riesgo de desastres es una estrategia más, es un medio para que desde la planificación urbana, desde los procesos constructivos, vayamos reduciendo el riesgo, ¿no? Y ahí vamos identificando condiciones. Entonces pasamos a analizar estos espacios, y estos espacios pues tienen características muy particulares. La primera, de que son espacios que físicamente son desfavoridos por las complejidades topográficas, geotécnicas, geomecánicas. Es muy complejo estos espacios en ladera. Patrones vulnerables persistentes, es decir, encontramos condiciones de vulnerabilidad muy alta en la mayoría de estas zonas debido a condiciones inadecuadas de construcción y de ubicación. Normalmente es una población o sectores deprimidos económicamente, por lo cual la ausencia técnica siempre está, la asistencia técnica siempre está ausente. El apoyo estatal es muy débil, ¿no? Y todo esto pues genera una condición bastante crítica de riesgo muy alto.
Y aquí en estos espacios es que se plantean lineamientos, ¿no?, de reglamentación especial. Entonces, nosotros, sobre la base de un esquema, establecemos, ¿no? Primero, convertir estos espacios subutilizados en espacios seguros para la población. Aprovechar y pasar de ecosistemas vulnerables a zonas de espacio con alto valor ecológico. En el uso del suelo, migrar de una planificación inexistente, ¿no?, cuyo patrón fue la ocupación informal, la invasión, pasar a un proceso de ordenamiento urbano resiliente. Ahí van viendo las relaciones y la manera de cómo vinculamos la gestión de riesgos como estrategia para reducir el riesgo a través de instrumentos de planificación a nivel local dentro de un espacio crítico. Trascender un patrón de ocupación informal a un proceso de ocupación ordenado. Y finalmente, transformar los criterios constructivos, ¿no?, para implementar técnicas y procesos que permitan darle resistencia y seguridad a cualquier edificación en estos espacios. Y aquí tenemos, ¿no?, una lógica de cómo ir modificando los usos del suelo. A ver si me permiten. Acá está. Los lineamientos de uso del suelo, del proceso de ocupación, los sistemas constructivos, ¿no?, mejorando las bases, mejorando los muros y las cubiertas, los espacios urbanos que tienen que ser accesibles, tienen que ser amigables con la población, los equipamientos recreativos que a su vez también en un contexto de emergencia pueden convertirse en espacios para el albergue, ¿no?, y la conservación de aporte ecológico en estos sectores de laderas. Y ahí van definiendo parámetros urbanos y características de las viviendas en estos casos, ¿no? Desde los lotes, cuánto debe tener de frente, ¿no? La altura de las edificaciones, ahí vamos proponiendo, no podemos tener edificaciones de 4 o 5 pisos, ¿no? Si no se proponen básicamente zonas residenciales de densidad media, tipo 1 y tipo 2, donde tenemos de 1 a 2 pisos con un área libre de 30%, es decir, una propuesta que ya bien puede ser usada en estos sectores para regularizar, normar y mejorar las condiciones de estos sectores. Y esto es importante, por ejemplo, se están planteando lineamientos en el proceso de ocupación en ladera. Una ladera, pues, normalmente van a tener rellenos de suelo a través de taludes de corte y taludes de relleno, ¿no?, que parte de un talud original, es decir, tener una adecuada conformación de estos espacios. Los retiros son importantes porque toda estructura genera una carga sobre el suelo y generan bulbos de presión que si no están adecuadamente ubicados sobre la base de retiros adecuados pueden generar inestabilidad en taludes, ¿no?, ante la ocurrencia de un evento sísmico, por ejemplo, ¿no? Los espacios y la conformación de estos taludes con distancias normativas de 1 a 2 metros, ¿no?, es importante tomarlo en cuenta y son aspectos que se proponen para el proceso de ocupación en estas zonas de ladera. Aquí vemos el aterrazamiento y las características de pendiente que deben tener cada uno de estos sectores para conformar estructuras adecuadamente consolidadas. Otro aspecto importante también desde el proceso constructivo es que tenemos que establecer construcciones modulares, ¿no?, que nos permitan armar cuerpos mediante un diseño evolutivo, mediante la necesidad de la familia, ¿no?, en requerir mayor espacio para el hábitat, ¿no? Aquí vamos generando condiciones más cohesivas, más consolidadas, de mayor resistencia estructural de estas viviendas a través de módulos, ¿no?, como las propuestas que se van planteando, ¿no?, dentro de este documento, que son lineamientos que ayudan a las municipalidades para ir incorporando la gestión de riesgos en su proceso de ocupación y construcción. Otro aspecto importante, ¿no?, desde los sistemas constructivos sismorresistentes que se proponen. En principio, la mejora de la base. Obviamente, un muro, ¿no?, que debe estar muy vinculado a las capacidades de resistencia o condiciones geotécnicas del suelo. No, aquí son referenciales, obviamente, las medidas que se plantean, pero los diseños de cimentación, altura, ancho de la corona y ancho de la base, van a responder a características y patrones geotécnicos de los puntos donde vayan a cimentarse o ampliarse estos muros.
los rellenos, ¿no? El área de relleno con el retiro adecuado y una construcción, ¿no? Sobre parámetros pues, de volumetrías homogéneas, que son las características que se van proponiendo en relación a la base. En relación a los muros, porque normalmente aquí vamos a hablar de sistemas constructivos de albañilería confinada, ¿no? Donde las paredes, los muros van a ser los elementos estructurales que resistirán tanto las cargas de gravedad como las cargas de esfuerzos cortantes que generan los eventos sísmicos. Para ello, pues hay la necesidad de tener la colocación de estos ladrillos, ¿no? A través de un endentado, con varillas, ¿no? Y también tener amarres, ¿no? O columnas de confinamiento que permitan darle solidez a la estructura sin generar demasiadas cargas, ¿no? Sobre estos terrenos. En caso existan algún aspecto de agrietamiento o deterioro de los muros, también existen medidas para mejoramiento de estos muros a través de refuerzos con mallas electrosoldadas y coberturas, ¿no? Tarrajeo en estas zonas, ¿no? Eso permitirá mejorar la resistencia de estos muros portantes y resistir ante la ocurrencia de un evento sísmico o proceso de flujo. Y es algo importante también es la adecuada cobertura, ¿no? Pasar de estas coberturas actuales, endebles, muy frágiles, que no garantizan condiciones de temperatura dentro de las viviendas y mucho menos de protección ante posibles caídas de roca, ¿no? Ahí se van planteando vigas de amarre, planchas de USB, cubierta o losas aligeradas, ¿no? Otra condición que podría servir para mejorar la cobertura. Es decir, son sistemas constructivos sismorresistentes en laderas que se están proponiendo para que se implementen en sectores críticos. Otro aspecto, la adecuación y la conformación del espacio urbano, como el ensanche de vías a través de la construcción de muros, ¿no? Tanto para el acceso vehicular como el acceso peatonal, y la construcción de equipamientos recreativos, ¿no? Que permitirán una adecuada accesibilidad, una adecuada disposición de puntos como zonas seguras ante la ocurrencia de eventos, transformando espacios que actualmente se encuentran en un nivel de deterioro y de presión, ¿no? A espacios amigables que permitan la mejora de las condiciones de vida de poblaciones en ladera y la mejora de sectores ante la ocurrencia de un evento, puesto como mencioné, estos sectores pueden convertirse en espacios de albergue, espacios de refugio o de zonas seguras ante algún evento específico, ¿no? Entonces vamos viendo desde la adecuada conformación, adecuada construcción, adecuada conformación del espacio urbano, se le suma el último componente y lineamiento, que es la conservación del aporte ecológico. En el ejemplo que les estoy mencionando, ¿no? Esta experiencia que tuve la suerte de poder coordinar para su elaboración, fue Villa María del Triunfo, una zona que tiene la ventaja y la virtud de ser un espacio donde existe ecosistemas de lomas, ¿no? Entonces, estos bordes urbanos, ¿no? Que están limítrofes a los espacios de lomas o espacios en los que podrían implementarse sistemas de reforestación, son espacios que deben estar adecuadamente cuidados, adecuadamente conservados para lograr zonas de biorretención, franjas filtrantes, pozos de infiltración, ¿no? Y un adecuado arbolado para lograr tres cosas principalmente: ofertar espacio público, espacio de conservación, espacio ecológico, limitar el proceso de crecimiento informal y establecer barreras ante posibles caídas de roca, por ejemplo, ¿no? Acompañado obviamente de infraestructura como barreras de protección en la parte alta. Estas son acciones que se han establecido en un documento que se le ha brindado a la Municipalidad de Villa María del Triunfo y que podría servir para cualquier municipalidad, no solo de Lima, sino del Perú, que se encuentre en laderas, ¿no? Y son un aporte y una muestra clara de cómo la gestión del riesgo de desastres se transversaliza y se expresa como una variable, un instrumento, ¿no? Para poder desarrollar aspectos de planificación urbana local, pero bajo un enfoque del riesgo, un enfoque que permita mejorar y reducir el riesgo de la población
altamente vulnerable, ¿no? Ese es el primer ejemplo que yo les quería mostrar de cómo transversalizamos la gestión del riesgo de desastres en un contexto de planificación. El otro ejemplo que yo les quería mencionar, creo que todavía me queda tiempo, ¿no, Eli? Me comentas, por favor. El otro ejemplo es ya no vinculado al proceso de planificación urbana, sino al proceso de la formulación de proyectos de inversión. Como sabemos, y como bien también lo dijo la ingeniera Emilia, desde el Sistema Nacional de Inversión Público, tenemos una serie de lineamientos, una serie de elementos que nos obligan a incorporar la gestión de riesgos en cualquier proyecto de inversión pública, independientemente de la tipología que sea. Pero asimismo existen proyectos de gestión de riesgo de desastres y que se formulan con la misma lógica, pero con especificaciones particulares, ¿no? sobre las brechas que quisieran cerrar ese proyecto. Y el ejemplo que les muestro es un proyecto que tuve también la suerte de coordinar, ¿no? Es un proyecto que busca la implementación de sistemas de alerta temprana ante peligros de origen glaciar, ¿no? Fue un proyecto muy interesante en la que analizamos peligros de origen glaciar, implementamos y propusimos acciones de sistema de alerta temprana para reducir el riesgo de las poblaciones vulnerables, ¿no? Y es el primer proyecto de SAT anteglaciares de carácter nacional que se enmarca en la lógica o se enmarca en las estrategias, ¿no? del plan maestro de la Red Nacional de Alerta Temprana, ¿no? que lidera el INDECI. En ese contexto es la importancia de este proyecto, teniendo como principal antecedente lo ocurrido en el año 70 en Yungay, ¿no? Debido a un evento sísmico, parte del pico norte del Huascarán se desprendió, pues, y generó una gran cantidad de fallecidos que todos conocemos. Este proyecto se enmarcó en 3 regiones del Perú, ¿no? En la zona de Ancash, ¿no? Aquí tenemos el Huascarán, ¿no? El que mencionaba, y la zona de Ranraírca. Esta es la zona de Parón, donde se encuentra la laguna más grande del Callejón de Huaylas, ¿no? Y que tiene implicancia directa sobre la ciudad de Caraz. Y esto es la cuenca de Santa Cruz, ¿no? Que también es enorme, muy extensa, y aquí está pues el Alpamayo, ¿no? El nevado más hermoso del mundo, creo que le dice. Otra de las regiones que se analizó fue Junín, ¿no? Muchos habrán ido a Junín, no habrán visto ningún nevado próximo, pero aquí está, ¿no? Este es en la cadena de Huaytapallana, ¿no? Aquí hay nevados, ¿no? Que aquí está la laguna La Suntay y otras que ante la ocurrencia de un evento extraordinario podrían significar afectaciones directas en la ciudad de Huancayo. Y la tercera es en Puno, el nevado Apolobamba, ¿no? Que es también bastante crítico la ocurrencia de un evento de este tipo, ¿no? En la zona de Sina, el distrito que se ubica en la parte baja, ¿no? Bueno, hubo una metodología enmarcado dentro de lo que establece el sistema de inversión público, pero vinculado a las características de un análisis del riesgo. Porque a diferencia de la mayoría de proyectos que a veces son más comunes, como pistas, veredas, saneamiento, colegios, hospitales, un sistema de alerta temprana, su diagnóstico como formulación para identificar la brecha es el riesgo. ¿Cuántas personas se encuentran en un nivel de riesgo alto o muy alto? Porque ese número de personas será el motivo, la justificación para proponer un sistema de alerta temprana de tipo tecnológico dentro del ámbito de cada proyecto. Entonces pasamos de analizar los peligros por aluvión, las poblaciones y las unidades productoras de servicio dentro del ámbito, con esto establecer las brechas para determinar su nivel de riesgo y a partir de ello dar una propuesta de sistema de alerta temprana. Esto obligó pues a que hagamos trabajos de campo bastante amplios, muy exhaustivos, entrevistas, trabajos con las comunidades, con autoridades, ¿no? Que nos permita conocer de cerca la problemática para establecer una adecuada solución, ¿no? Que nos permita dar una viabilidad al proyecto, ¿no? Se hicieron los diagnósticos, las ayudas de riesgos, y bueno, y algo importante que me olvidaba,
El anterior estudio que les comenté que se hizo para Villa María del Triunfo se hizo en el marco de un proyecto. Un proyecto que lidera USAID y lo ejecuta PREDES, ¿no? El Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Y este otro proyecto que les estoy comentando, lo de la formulación de un estudio para glaciares, se desarrolló en el marco de un contrato y un convenio que tiene el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Corporación Ayuda en Acción, una ONG española, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sobre la base del esfuerzo y la sinergia de estas instituciones es que se fueron desarrollando estos instrumentos y en este caso este proyecto. Del mismo modo, en Ancash se subieron hasta los nevados, a la parte alta, para conocer la problemática tanto desde el punto de vista físico, ¿no? Con los estudios geológicos, hidráulicos, con los modelamientos que tuvimos, el aporte y la ayuda de INAIGEM, ¿no? La entidad más asociada a los peligros glaciológicos, ¿no? De origen glaciar, y también desde un punto de vista social, para conocer la percepción del riesgo de la gente. Aquí vamos viendo cómo la gestión del riesgo se apoya en diferentes elementos, desde el aspecto social, el aspecto físico, que integrados bajo la lógica de la inversión pública nos permitirán establecer soluciones adecuadas, planteando propuestas técnicas que son viables, ¿no? Dentro de un plazo específico. Aquí también todo el proceso de socialización con autoridades en campo para elaborar los mapas de peligros. Esto es en Huancayo, ya, en Chulcas, el nevado de Huaytapallana y la laguna de la Suntay, por ejemplo. Y el análisis de riesgo. Fíjense, tuvimos que analizar el riesgo de todo el ámbito de influencia dentro del flujo, dentro de la ciudad de Huancayo, ¿no? Un trabajo bastante enorme, bastante grande, que logramos desarrollar para que podamos establecer adecuados niveles de riesgo y propuesta. Entonces, con ese diagnóstico tuvimos ya una propuesta de sistema de alerta temprana, que al ser un SAT de tipo nacional, las entidades encargadas, pues el INAIGEM y el INDECI, a través de la dirección de preparación, pues pudimos establecer un sistema, una lógica de funcionalidad en la que se monitoreaban los peligros, se emitían las alertas, las alarmas, luego se emitían las alertas, se difundían las alarmas para activar los protocolos de actuación y que la población pueda evacuar a zona segura antes de la llegada de cualquiera de estos flujos. Es así que se plantearon diferentes componentes bastante tecnológicos y de tecnología de punta, ¿no? A través de sensores y elementos que pudiesen servir para, en principio, mejorar y tener un adecuado conocimiento del riesgo de origen glaciar, ¿no? Sobre la base científica y técnica para cada una de las 5 áreas que hemos estudiado, ¿no? Ahí tenemos que definir estudios técnicos, umbrales para establecer los puntos en los que se activan las alertas o no, y equipamientos para la gestión del conocimiento, ¿no? Luego, una vez obtenido un adecuado conocimiento, entramos a la siguiente etapa del monitoreo de los peligros. Ahí se han implementado estaciones de monitoreos autónomas en tiempo real que permiten identificar parámetros, ¿no? Para estimar y definir la activación de un posible evento. Aquí, por ejemplo, tenemos directamente parámetros como presiones, sensores de presión sobre altura del nivel de la laguna. Tenemos propuestas de cámaras de video en tiempo real, acelerómetros, ¿no? Que nos permitirán identificar variaciones o vibraciones del suelo sobre la base de la ocurrencia de algún evento de desprendimiento glaciar. Todos esos elementos en tiempo real son registrados y llevados a través de un sistema de telemetría, ¿no? Y de transferencia de datos a un centro de análisis de datos, ¿no? Que es básicamente el punto donde se llegan los datos, se procesan y se analizan, ¿no? Que es en el Centro de Operación de Emergencia Regional. Y también aspectos de capacitación, porque esto conlleva todo un proceso de mantenimiento, operación, manipulación, manejo de información y datos que deben ser bastante especializados. Luego, en la tercera etapa, donde ya una vez procesamos los datos, tenemos que difundir la alerta y a partir de ello
establecer los mecanismos para la difusión de las alarmas, ¿no? En ese sentido, se plantea la instalación de un DCD, que es como un centro de almacenamiento de información dentro del COE en Lima, el centro de control del COER INDECI, las salas de monitoreo en las municipalidades provinciales, todo esto enlazado a través de un sistema de telecomunicaciones para la alerta, y finalmente la implementación de las sirenas, que son los medios de difusión para transmitir las alarmas a la población y que inicien procesos de evacuación. Luego viene la parte, diría más social del proyecto, en la que, y diría una de las más importantes, ¿no? Y motivo por el cual podrían no ser exitosos los sistemas de alerta temprana si es que no se manejan bien. Desde la organización a diferente nivel, sectorial, local, comunal, local, ¿no? Con la población y las autoridades, ¿no? Enmarcados sobre la base de instrumentos claros, como planes de contingencia que nos permitan establecer protocolos de actuación ante la ocurrencia del evento, un conjunto de señaléticas y medios físicos que expresen adecuadas rutas de evacuación y zonas seguras, ¿no? Y que en conjunto permitan desarrollar una adecuada gestión en el proceso de evacuación ante la ocurrencia de un evento. Estos 4 elementos se enmarcan como componentes de un proyecto de inversión, el cual es analizado a través de planteado técnicamente con presupuestos, costos, cronogramas. Se hace la evaluación económica social del proyecto para ver su viabilidad y rentabilidad social, ¿no? Costo-efectividad. Y con ello ya tenemos un proyecto que en este momento está en proceso de revisión para un proceso de viabilidad, ¿no? Esto permitirá pasar a la siguiente etapa, donde se elaborará el estudio definitivo del proyecto para pasar finalmente a la ejecución y por fin tener un sistema de alerta temprana ante evento glaciar, el cual será la base a partir del cual se sumen otros proyectos y tener una red de monitoreo en tiempo real de tipo glaciar ante eventos glaciares a nivel nacional, que se sumarán a los sistemas de alerta temprana de sismo y tsunami, ¿no? Que se está también formulando a nivel de perfil y en el otro caso de sismos ya a nivel de ejecución física, ¿no? Todos estos elementos también nos muestran otro ejemplo de cómo la gestión del riesgo de desastres es vital en todos los procesos de formulación de estudios de preinversión, ¿no? Y obviamente en todo el ciclo de inversión de los proyectos públicos, ¿no? Estas son 2 muestras, 2 ejemplos que yo les quería mostrar y que se suman a los que la ingeniera Emilia ha expresado a través de la planificación a nivel del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, que muestran la importancia de la gestión del riesgo de desastres en muchos de los procesos de desarrollo, ¿no? Planificación urbana, proyectos de inversión, definición de obras de ingeniería de muy alta complejidad, como son los proyectos que está desarrollando Reconstrucción con Cambios, por ejemplo. Tarde tal vez porque ya llegaron eventos, pero durante el proceso de elaboración de esto, de la gestión del riesgo, ha sido desde un lado la causa o los riesgos, la causa del problema, ¿no? O los desastres, la consecuencia, producto de la no atención, y la gestión del riesgo, una herramienta importante para lograr canalizar aspectos que permitan orientar adecuadamente procesos de ingeniería, procesos de planificación, ¿no? Que finalmente busquen espacios seguros, ¿no? Espacios resilientes, población cada vez más concientizada, población más consciente del riesgo en el que se encuentra para establecer adecuadas estrategias que finalmente nos lleven a tener una sociedad más segura y una sociedad que es consciente del ámbito en el que vive y sobre la base de ello establece estrategias para no verse afectado, ¿no? Esto es por mi parte, les agradezco mucho la atención y si hubieran consultas creo que hay algunas, ¿no? No sé si Emilia, tal vez tú ahí tendrías que complementar algo sobre las respuestas o las consultas que han hecho los participantes. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, a
todos por escucharnos. Bueno, las preguntas hemos estado respondiendo algunas. Bueno, de repente con Alfonso vamos complementando, conversando en este aspecto, ¿no? Nos mencionan por qué todavía no existe, bueno, ya la respondí, pero igual vamos a conversarlo, por qué todavía no existe una solución integral en la quebrada en las quebradas que se activan en Chosica, ¿no? Siempre estamos con el mismo problema cuando hay precipitación y la activación de quebradas, ¿no? Bueno, existen varios, por mi parte respondo y de repente Alfonso complementa y vamos conversando así. Existen muchos estudios, se han realizado varios estudios, se han realizado algunas intervenciones a lo largo de los años, puedo decir que se han hecho trabajos en algunas quebradas, en Pedregal es uno de los ejemplos. Se han establecido algunos proyectos, se han establecido algunas alternativas de repente mayor impacto, la población no ha tomado bien algunas propuestas y, por ejemplo, el trasladar a esta población de esos lugares y trasladarlos a otros lados, ¿no? Otras zonas, darles una vivienda, pero por temas sociales, temas de costumbre, no quieren desplazarse, ¿no? Entonces, por ahí también hay un problema. Otro problema es que de repente se hace alguna intervención y no se le da el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, al no darle el mantenimiento, igual las quebradas se van a seguir activando, van a tener la misma afectación o puede ser mayor, ¿no? Porque recordemos que la población está creciendo y están ocupando más lugares, ¿no? Va por ahí un poquito mi respuesta. De repente Alfonso seguro va a complementar más. Sí. Bueno, yo estoy leyendo las consultas, ¿no? En principio agradecerles por el interés sobre las consultas de Emin García, ¿no? ¿Por qué no se dan soluciones integrales? Es verdad, o sea, siempre se están dando paliativos y vamos viendo pues respuestas ineficientes de parte del sector público en relación a las soluciones producto del caos que estamos viendo. El por qué yo creo que pasa por corrupción, por falta de interés de los propios afectados, en el sentido de que la ocupación de fajas marginales y de sectores con alto nivel de riesgo parte por la gente misma, ¿no? A mí me ha tocado hacer estudios y la gente es consciente, pero a pesar de ello sigue evitando. Otro aspecto importante también es la falta de planificación, ¿no? No es el desarrollo de obras tras obras, sino un contexto mayor que permita establecer criterios que orienten procesos de ocupación más a largo plazo sobre la premisa de las condiciones y características físicas de los espacios donde ocupemos, ¿no? Eso podría comentar también al ingeniero Hugo O'Connor, ¿no? donde plantea tantos instrumentos para la mitigación. ¿Por qué no se reduce la vulnerabilidad? Desidia, descuido, flojera, o es el problema de fondo que tal vez es el modelo extractivista depredador, la migración de las ciudades y la corrupción de los funcionarios. Bueno, va en cierta medida lo que comenté. El modelo de crecimiento o ocupación en muchos de los sectores con riesgo muy alto fue la invasión y el proceso de ocupación no planificado, ¿no? A esto se suma pues la desidia de autoridades, ¿no? y altos niveles de corrupción, porque estas circunstancias de emergencias también son un caldo de cultivo y un beneficio para gente que se aprovecha de esta situación, ¿no? De las condiciones de las declaratorias de emergencia. Son circunstancias que debemos tal vez analizar desde un contexto social, económico, y que va más allá de las acciones que puntualmente puedan establecerse desde la gestión del riesgo. Eric también nos habla del nivel de riesgo del Callao. Bueno, el Callao tiene un nivel de riesgo muy alto ante sismos, muy alto ante eventos de tsunami, ¿no? Por ejemplo, La Punta, parte de todo el sector industrial portuario, ¿no? Que desde el nivel del mar, desde el mar hasta Néstor Gambetta, tiene condiciones de riesgo muy alto ante la ocurrencia de un tsunami, del mismo modo ante evento sísmico, ¿no? O sea, las condiciones en el Callao son bastante críticas y son elementos que se han estudiado a profundidad y se han expresado en instrumentos de planificación como el Plan Metropolitano del Callao. Lamentablemente, por intereses particulares, no fue aprobado, ¿no?
debería, ¿no? La recomendación de los que conocemos ese proceso es de que debería retomarse y sobre la base de un proceso muy discutido, socialmente compartido con la mayor parte de la población, debería ser un instrumento que se apruebe y que sea el elemento que guíe el proceso de desarrollo, y sobre la base de ello, pues, de que se desprendan una serie de proyectos que se enmarcan en los ejemplos que hemos planteado, ¿no? De la adecuada ocupación del territorio, del desarrollo de infraestructura para reducir el riesgo, también desde el desarrollo de proyectos como sistemas de alerta temprana ante tsunamis, ante inundaciones, incluso en la zona del río Chillón, en la zona de Márquez. Es decir, es un cóctel de peligros y de riesgos que tiene impacto sobre la población, ¿no? No sé si, Emilia, ahí tendrías que comentar. Sí, también un detalle, ¿no? Que va referido también a otra pregunta por ahí, el tema de los planes que tú mencionabas, ¿no? Hay planes, se aprueban, pero ¿qué pasa? Que se aprueba el plan, cambias la autoridad y la autoridad como que guarda el plan y no lo ejecuta, ¿no? Entonces, ahí también va el tema de que no hay una visión a nivel de los gobiernos que entran, o los partidos políticos que entran a gobernar a un distrito, una provincia, un departamento, ¿no? No está de repente dentro de su interés, o el populismo no le lleva, no le conviene desarrollar alguna propuesta y no implementan los proyectos que se han establecido. Y por eso no se ejecutan, se ve todo el problema que vamos teniendo, ¿no? Ahí falta un poco el tema de la vinculación que deben tener los planes con con el distrito, el gobierno, con los partidos políticos, ¿no? A diferencia de otros países, nosotros tenemos el problema, y creo que ahí también parte desde ahí el problema que tenemos, ¿no? El por qué no se ejecuta. En otros países, los partidos políticos tienen un enfoque, se proyectan, tienen unos objetivos a largo plazo y respetan lo que el Estado o el gobierno en ese momento está desarrollando, ¿no? Sus objetivos se enlazan y no van a intereses personales o intereses políticos, ¿no? En el país nosotros tenemos ese problema, ¿no? Gana el partido, no sé, el APRA, va por lo que le conviene de repente al APRA, gana el PPC, va por lo que le conviene. Entonces, no tenemos un gobierno, lastimosamente, no existen autoridades o gobernantes que tengan una visión de querer desarrollar el país, de querer desarrollar su sector, desde un punto de ver que el territorio se desarrolle, ¿no? No solamente de manera personal o de interés político, ¿no? Va por ahí de repente el por qué el problema, por qué no se implementa adecuadamente, por qué no se hacen los planes, porque no hay una vinculación, no hay una normativa que te diga que se tiene que realizar estos planes. No se hacen los planes, se hacen los proyectos, se especifican los proyectos, pero no hay donde te digan que tienes tanto tiempo para ejecutar tal proyecto o tal actividad, ¿no? Entonces, va por ahí, eso es. Sí, yo quería comentar también algunas consultas. En principio, ¿cuál es el rol del ingeniero geógrafo en las municipalidades? Yo creo que la formación profesional del ingeniero geógrafo le permite desarrollar con bastante amplitud acciones que puedan ir en los diferentes procesos de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Desde el análisis del riesgo, analizando el peligro desde un contexto físico, la vulnerabilidad, ¿no? Estableciendo estrategias a nivel gubernamental, y debería ser, ¿no? Hay necesidad que desde el Colegio de Ingenieros, desde las universidades y facultades que forman ingenieros geógrafos, vincular y desarrollar estrategias, ¿no? Que promocionen aspectos y las capacidades de los ingenieros, porque se desenvuelven muy bien dentro de estos espacios, y no solo a nivel de municipalidades y gobiernos regionales, sino también de entidades privadas, ¿no? O entidades sectoriales, ¿no? Y desarrollan también las temáticas de gestión de riesgos. Y sí es importante tomar en cuenta que la gestión de riesgos es una especialidad multidisciplinaria, interdisciplinaria, es decir, no solo ingenieros geógrafos, no solo arquitectos, sino un conjunto de profesionales, porque como hemos visto en estas experiencias, hay ingenieros civiles, geólogos, geógrafos, arquitectos, ingenieros de telecomunicaciones, por ejemplo, para los proyectos de SAT que les he comentado.
sociólogos, ¿no? Un conjunto de especialistas que con sus aportes se plantean acciones que puedan ayudar a reducir el riesgo de desastres, ¿no? Pero como síntesis, el ingeniero geógrafo sería un especialista que enmarque y de manera muy proactiva dentro de un sector público o privado para el desarrollo de estas estrategias. Y finalmente, para terminar por mi parte, comentar la consulta de Clifton Paucar sobre desde las premisas físicas y las características de cómo abordar un peligro. Es verdad lo que él dice, ¿no? La necesidad de poder establecer criterios que sean integrales a nivel de cuenca, ¿no? Desde las partes altas para la contención de la mayor cantidad de aportes y sedimentos, a lo largo de la cuenca media una adecuada infraestructura de conducción de flujos y finalmente una adecuada disposición de estos flujos. Todos estos elementos pues son la manera ideal de poder afrontar y reducir el impacto de un flujo, ¿no? Reduciendo sus volúmenes, reduciendo sus velocidades y por ende la erosión que pueda generar en diferentes infraestructuras a lo largo de su curso. Efectivamente hay varios países que están desarrollando, pero sí, bueno, hace poco también participando en eventos fuera, hemos visto pues que todavía existe una brecha bastante grande donde el problema no es tanto el diseño de la infraestructura, sino operaciones, mantenimiento, el aspecto social del poder incorporar estas acciones dentro de espacios totalmente ocupados, bastante complejos, donde tienen un conjunto de actores que complejizan el proceso de análisis de intervención. Es ahí, creo, el esfuerzo mayor en el sentido de conocer las dinámicas territoriales, físicas y sociales de un espacio para que las soluciones sean acertadas, para que las soluciones sean las necesarias, ¿no? Obviamente también enmarcándonos dentro de un contexto económico, ¿no? Porque los recursos para el desarrollo de cualquiera una de esas infraestructuras nunca van a ser limitadas, si menos en un país como el nuestro, a su vez cumpliendo aspectos normativos desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista social, es decir, un conjunto de elementos o aristas que deberán ser analizadas, expresadas sobre la base de un contexto del territorio y en función de ello pues, plantear soluciones que cumplan con todo ello para tratar de reducir el riesgo de la población. Bueno, creo que con eso, Emilia, hemos respondido. No sé si tienes algo más que acotar. Hay unas preguntitas que me acaba de enviar, me acaban de enviar, dice una consulta, ¿qué proyección hay hasta el 2030 en temas de desastres? Ojo, el tema de los desastres se van a incrementar si no se ejecutan medidas de adaptación o mitigación, ¿no? Estamos viendo que existe actualmente un incremento en la ocurrencia de fenómenos en los últimos 10 años, y si nos proyectamos, tal vez este incremento vaya a ser mayor en los 10 que vienen, ¿no? Entonces, si es que no se ejecutan algunas acciones para poder mitigar, disminuir estos impactos, los desastres van a ir incrementándose, ¿no? Entonces, depende mucho de las autoridades, de la población, cómo va a ir tomando o va a tomar acciones para poder reducir estos impactos, ¿no? Por ahí veo otra pregunta que mencionan, que dice, ¿no? ¿Se podría incluir en el plan de riesgos el traslado de viviendas construidas en franjas de lechos de ríos a zonas más seguras con viviendas económicas subvencionadas? Ojo, hubo un proyecto, no sé si te acuerdas, Alfonso, en el 2016, 16, antes, en el cual, bueno, no participé, pero sí tengo conocimiento de que se plantearon las zonas críticas de la zona de Pedregal de Chosica, y ahí se establecieron algunas alternativas, ¿no? Se propuso a la población mudarse o trasladarlas a otras viviendas en otros lugares, ¿no? Coyique, otras zonas, y la población no aceptó en muchos casos. ¿Por qué? Porque las viviendas que les iban a dar eran departamentos, ¿no? Y la población ya tenía viviendas de 2, 3 pisos, familias numerosas, entonces no aceptaron el desplazarse a esos lugares, ¿no? Entonces es bastante complicado ese tema, y lo mencionan algunas autoridades, algunos especialistas también, en el que el tema de riesgos, como lo dijo Alfonso hace un momento, es un tema
interdisciplinario, ¿no? No solamente entramos a tallar ahí los ingenieros geógrafos, ingenieros o civiles o arquitectos, sino también entran los sociólogos para de alguna forma trabajar con esta población y darle algunas alternativas para que puedan ser menos afectadas, ¿no? Va por ahí. Perfecto, Emilia. Sí. Bueno, a mí me queda solo por mi parte agradecer la participación y la asistencia de la mayoría. Y bueno, desde el Comité Técnico de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, seguiremos promoviendo espacios para discutir, analizar, reflexionar y conocer más estrategias para reducir el riesgo y dar beneficio a la mayor cantidad de población, ¿no? Que es el objetivo también de nosotros, ¿no? Muchas gracias por mi parte. Creo que hay palabras de cierre. Igualmente, antes, muchas gracias por la invitación a los asistentes. También muchas gracias y bueno, estamos para cualquier consulta. Adelante. Sí, Emilia, Alfonso, muchísimas gracias por la participación. Me da mucho gusto, ¿no?, el haber participado poder haber estado acompañándolos en esta disertación, estas dos disertaciones tan importantes en esta especial coyuntura que estamos atravesando en el país. También me da mucho gusto de que el comité riesgos esté activo. Ahora es cuando más se les necesita, y eso es lo que estamos tratando de impulsar desde el capítulo, ¿no? De que cada comité tenga prácticamente vida propia, ¿no? De que comiencen a tener sus invitados, a hacer talleres, a hacer capacitaciones, cursos, y de esa manera pues ampliar la comunidad, ¿no?, de ingenieros que estén participando de manera activa. Así que solamente agradecerte a ti, Emilia, Alfonso, por la participación, y bueno, a todos los presentes agradecerles el habernos acompañado, y bueno, estamos atentos hasta el próximo evento que difundiendo en la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buenas noches. Gracias.